Hoy pasa al tablero el doctor Pericles Mejía, profesor de la ULIAN en Ecuador. Pericles es experto en marketing, globalización y franquicias. Pregunta Juan Felipe Solórzano, profesor del programa de Derecho de la UTB. Buenos días, profesor Pericles. Es un placer tenerlo acá en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Quisiera hacerle unas preguntas respecto del tema de investigación. Conozco que está tratando el tema de las franquicias y la exclusividad territorial. Cuéntenos un poco acerca de ello. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida de estar aquí en la universidad. Sí, el tema de mi tesis doctoral es un tema que habla sobre la exclusividad territorial como una cláusula contractual en el rendimiento y las características que tiene que ver los contratos de franquicias a nivel Latinoamérica. Bien, usted trata el tema de franquicias. Eso tiene que ver con un tema que en la actualidad nos convoca y es la globalización. La globalización, la cual ha afectado a la Latinoamérica. ¿Cómo cree usted que ese tema de franquicias y esos negocios, como se están llevando en la actualidad, pueden afectar la industria nacional? Bueno, afecta de manera positiva, porque en realidad después de estudios y de estadísticas que se han hecho, por ejemplo en Colombia se habla sobre más o menos alrededor de 3.700 millones de dólares que las franquicias actualmente que existen en el mercado colombiano mueven anualmente. En el caso y particularmente en el Ecuador, llegan más o menos alrededor de casi 1.000 millones de dólares del tema de franquicias que mueven el Ecuador. Entonces, al ser un movimiento económico muy importante dentro del Producto Interno Bruto, que se puede hablar sobre el desarrollo de productos y la producción nacional, es muy interesante, muy importante que en investigaciones que se manejan a través de las unidades de educación superior se puedan desarrollar sobre estos temas que aportan muchísimo al conocimiento de nuevos conceptos acerca de franquicias y en este caso sobre cláusulas contractuales. Usted habla de la cláusula de exclusividad territorial. Cuéntenos un poco de ello y cómo funciona en la práctica este tipo de cláusulas. Bueno, la cláusula de exclusividad territorial es una cláusula contractual que se incluye dentro del contrato que un franquiciador da a un franquiciado. Y esto se trata de la delimitación geográfica que el franquiciador da al franquiciado para que no se puedan aperturar nuevos locales o nuevas sucursales de esta marca. Quiere decir que dentro de un espacio geográfico, físico, el franquiciador, al incluir esta cláusula contractual, no puede o no está en las facultades para abrir una nueva sucursal de la misma marca. Si es que lo abre, en este caso se estaría incurriendo en una falta de una cláusula contractual e incluso destruyendo un poco la dinámica del mercado con la cual se debería manejar la marca de la franquicia dentro del mercado nacional o internacional, como se maneja. ¿Y qué pasaría con las empresas o las sociedades emergentes cuando se enfrentan y compiten con este tipo de mecanismos comerciales? ¿No cree usted que podría afectar economías emergentes o sociedades pequeñas emergentes? Al contrario, creo que la cláusula contractual de exclusividad territorial e incluso los contratos de franquicia ayudan o aportan a que estas economías emergentes se desarrollen un poco más. De este ejemplo existen muchísimos, como por ejemplo emprendimientos que han nacido de ideas que se han desarrollado en universidades o incluso de manera particular que se han desarrollado, han ayudado a que el modelo de franquicia impulse o catapulte estos emprendimientos a negocios mucho más grandes que en la actualidad, por ejemplo, pueden estar a nivel nacional o internacional. Un caso muy claro de una franquicia colombiana que está en Latinoamérica es el caso de Juan Valdez. El caso es en que tiene muchísimas sucursales a nivel mundial, ¿sí? Y ha sido una marca desarrollada netamente aquí, que incluso un poco lo que hace es demostrar cuál es la esencia o cuál es la característica del país con el tema del café y exportarlo como una marca a nivel mundial. Ok, o sea, usted menciona que su estudio se basa en un estudio netamente latinoamericano a través del estudio del franquiciamiento y particularmente
de la exclusividad territorial. ¿Qué pretende con ese estudio? Prácticamente. Bueno, el trabajo es desarrollado en Latinoamérica, incluyendo a 6 países de Latinoamérica, en los cuales está Ecuador, Colombia, como los países de inicio del estudio. Luego seguirá Perú, Bolivia, Brasil. Entonces, lo que yo pretendo con mi trabajo es hacer un trabajo investigativo netamente académico. Con los datos que se manejan del tema de franquicias en todos los países, se va a desarrollar un trabajo, una guía, una memoria o un artículo científico en donde se determine cada una de las características y las cualidades que tiene que ver el tema contractual de franquicias, cómo influye en el rendimiento de estas cadenas en Latinoamérica. Y el objetivo final del trabajo es hacer una comparación con un trabajo desarrollado en España para comparar justamente el tema del mercado latinoamericano con un mercado o un mercado de características europeo, para saber cuáles son la inclusión de estas cláusulas, por qué existe la influencia de ciertas variables como los insumos que se deben tomar en cuenta dentro de los contratos de franquicias, y hacer una comparación para saber qué márgenes de diferencia existen entre el mercado español y el mercado latinoamericano. Pero ¿no cree usted que esa comparación, digamos, es evidente que el mercado español o europeo se encuentra por encima del latinoamericano? Inclusive muchas de las empresas, grandes empresas españolas, invierten acá, entonces, no sé, sería como una cuestión que resulta de por sí evidente. Es evidente, pero hay que tomar en cuenta que aparte de ser muy evidente, existen especificaciones como, por ejemplo, variables de la cultura, ¿sí? Una variable de cultura, una variable cultural que por el mismo hecho de ser una cultura europea y nosotros estar dentro de una cultura latinoamericana, hace que varíe el rendimiento de esta. Netamente el trabajo se basa en una cláusula contractual que influye directamente en el rendimiento de la cadena. O sea, quiere decir que influye en las ventas de la cadena y cómo se desarrolla esta cadena dentro de su mercado. A forma de conclusión, ¿qué nos podría decir usted de la forma en que las franquicias se están manejando en Colombia y hasta dónde cree usted que van y si va por un buen camino o no, de acuerdo a lo que usted ha estudiado, de acuerdo a su formación académica y a su formación y a su experiencia laboral? Bueno, netamente en el mercado colombiano, creo que es uno de los mercados muy particulares, muy de características especiales, porque las franquicias en Colombia se desarrollan de una manera exponencial increíble, netamente por el hecho de que la cultura colombiana, ¿sí? La cultura de consumo colombiana, permite que estas cadenas o que estas marcas se desarrollen. Existen muchísimas marcas en el mercado desarrolladas a través de un modelo de franquicia que, aunque no estén inscritas o estipuladas legalmente como una franquicia dentro de un organismo que regule el tema comercial, se mueven en el mercado. Por este hecho es la producción o el desarrollo de muchos millones de dólares al año de las franquicias. Entonces esta misma cultura ha permitido, la cultura de la gente ha permitido que las franquicias en la Colombia se desarrollen muchísimo más, franquicias nacionales que internacionales, como caso contrario en Ecuador, que nosotros tenemos muchas más franquicias internacionales que nacionales. El mismo nacionalismo, el mismo empoderamiento de la gente, de la cultura colombiana, para desarrollar negocios, ha hecho que muchas de las marcas que se desarrollen puedan externalizar su mercado y tener presencia en diferentes mercados. O sea, van por muy buen camino, van en cuanto a extensión y por la región, creería yo que después de Brasil, siendo uno de los pioneros en Latinoamérica como desarrolladores de franquicias en mercados emergentes. Vale, muchas gracias por De nada, el muchas tiempo. gracias. Y pues agradezco que haya venido nuevamente Muchas acá. gracias. Y espero que disfrute su estadía acá en Cartagena. Gracias.